Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta pequeña videoclase que estoy grabando. Bien, vamos a dar inicio. Bueno, el objetivo de esta videoclase, chicos, es aclarar un poco algunos conceptos claves sobre la unidad 1, que la unidad 1 corresponde a lo que es el siglo de oro español, que abarca Renacimiento y Barroco, ¿sí? Antes de arrancar puntualmente con las características de estas corrientes, me interesaría poder dar un panorama general de la materia, ¿sí? De lo que en quinto año. En realidad, la materia literatura en lo que es el secundario, en el ciclo superior, está organizada en cosmovisiones. Una cosmovisión es una forma de entender el mundo, una manera de ver y entender la vida y la existencia, ¿sí? Y en el programa de la materia literatura se estipulan diversas cosmovisiones para ver en los diferentes años. Ustedes, en lo que fue cuarto año, estuvieron trabajando la cosmovisión mítica y la cosmovisión épica, sobre todo. Ahora en quinto nos tocaría abordar, como tienen acá en el esquema, lo que es la cosmovisión realista, fantástica y de ciencia ficción. Esta idea de diagramar la materia en cosmovisiones tiene que ver, y lo han diagramado de esa forma, con la evolución del ser humano y del pensamiento del ser humano, ¿sí? En las épocas más antiguas solo se podían dar expresiones de tipo mitológico y tenía mucho todo lo que era las aventuras de los héroes y toda la cuestión de los dioses, las criaturas sobrenaturales. Era la manera en que el ser humano en las épocas antiguas podía dar una explicación a los fenómenos de la realidad. Con la evolución de la historia y la evolución del pensamiento humano, el hombre pudo abordar las cuestiones de una manera más realista, poder entender la realidad de otra manera. Y allí entramos en la cosmovisión justamente realista. Y avanzando un poco más en esta evolución de la historia y del pensamiento humano, el hombre pudo empezar a imaginarse otros mundos posibles, ya salir de la realidad concreta e inmediata y poder empezar a imaginar otros mundos posibles. Y ahí entramos en lo que es la literatura fantástica y la literatura de ciencia ficción. Bien, esta sería la explicación de por qué esta diagramación en cosmovisiones. Bueno, por otro lado, en lo que es literatura, en quinto año y en el resto también de los años de secundaria, se abordan obras del contexto argentino, latinoamericano y español, ¿sí? Esos son el origen de las obras y los textos que leyendo. Bueno, como ya les comenté, las cosmovisiones que nos toca ver en quinto año son la realista, la fantástica y la de ciencia ficción. Comenzamos con la realista. La cosmovisión realista implica, las obras de cosmovisión realista siempre van a exponer hechos que podrían ocurrir en la realidad. No significa bajo que sean hechos reales, sino hechos que pueden ocurrir en la realidad, ¿sí? Siempre dentro de esta cosmovisión realista, de esta manera de entender el mundo desde la realidad concreta, desde la realidad manifiesta. Y por eso el término realismo puede ser entendido de dos maneras. El realismo puede hacer referencia a esto que les estoy comentando de la cosmovisión, de la manera de entender el mundo desde lo concreto de la realidad, o puede entenderse también el realismo como una corriente literaria específica, que ya la vamos a ver, es el tema que abordamos en la unidad número 2. El realismo como corriente literaria específica surge a mediados del siglo XIX y va a tener determinadas características como corriente literaria. Pero básicamente me interesa este concepto de realismo como cosmovisión, como manera de entender el mundo. Por eso vamos a ver que hay obras realistas desde el punto de vista de la cosmovisión en diferentes etapas de la historia y no solamente durante el siglo XIX, que abarcaría el realismo como una corriente específica, puntual, que es lo que abordamos en la unidad próxima. Bien, en la mitad del año
empezaríamos a abordar lo que es la cosmovisión fantástica, así muy a grandes rasgos. Todo lo que implica fantástica es que dentro de una atmósfera real, de un ambiente real, con personajes reales y situaciones reales, irrumpe, aparece de pronto, de manera sorpresiva, un hecho sobrenatural. Eso es lo que constituye la literatura fantástica. Y luego, lo que es la literatura, disponen hechos en un futuro posible, en un futuro imaginario, pero siempre incluyendo avances tecnológicos, avances científicos y situándose en un futuro, no en la realidad ni en el tiempo presente, sino en un futuro. Este es el panorama general, como para que entiendan un poco dónde estamos situados en la materia literatura, un poco ya con los contenidos. Vamos a correr esto, que no tape. Bien, ahora sí no sé en lo que es la unidad 1. La unidad 1 es Siglo de Oro Español, Renacimiento y Barroco. Este tema ya lo vienen trabajando con los trabajos que he subido al Classroom, y lo que me interesaría es poder dar una explicación de este tema. Con Siglo de Oro Español se conoce algo de auge de la literatura española. Se le llamó siglo y sin embargo abarca más de un siglo. ¿Sí? Es el título genérico que se le ha puesto, pero sin embargo, como les pongo acá en el esquema, a fines del siglo XV y termina a fines del siglo XVII. Por lo tanto, abarca más de un siglo. La fecha de inicio de este periodo se estipula en 1492, que fue el año en que los españoles descubrieron América, o mejor dicho, conquistaron América, y finaliza en el año 1681 con la muerte del escritor Calderón de la Barca, que es uno de los principales representantes de la literatura española. Bien, entonces, este siglo de oro español, este momento de auge y de esplendor de la literatura española, incluye dos movimientos estéticos fundamentales. Estos dos movimientos estéticos no solo se dan en España, sino en Europa y en diferentes partes del mundo. Y estos dos movimientos estéticos van a ser, por un lado, el Renacimiento y por otro lado, el Barroco. Primero viene el Renacimiento, que ocupa la mayor parte del siglo XVI, y luego el Barroco, que ocupa la mayor parte del siglo XVII. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Fue un movimiento artístico. Con este movimiento, con esta época del Renacimiento, se marca la transición y el paso de lo que es la Edad Media a la Edad Moderna. Y se le llamó Renacimiento justamente por la asociación con el renacer. Se trató de un renacer, de un auge de todo lo que es investigación científica, pero una de las características fundamentales de este movimiento del Renacimiento es el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Se trató de algo muy importante, que es un cambio de cosmovisión. Recuerden que recién dijimos que cosmovisión es una manera de entender el mundo, una manera de entender la vida. Bueno, pues con el Renacimiento se da este paso, este cambio de cosmovisión, de entender la vida desde el teocentrismo a entender el mundo y la vida desde el antropocentrismo. El teocentrismo es la cosmovisión que regía en la Edad Media. La Edad Media es un periodo de historia caracterizado justamente por este teocentrismo, donde todo giraba en torno a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, a las cuestiones religiosas. Todo lo que era la ciencia, el arte, prácticamente fue nula la producción durante la Edad Media. Todo lo que era el conocimiento quedaba como anulado, porque todo dependía del conocimiento religioso y la cuestión de la voluntad divina. Este tema, la voluntad de Dios guiaba a los hombres y todo lo que ocurría en la realidad al menos dependía de la voluntad divina. Este es, a grandes rasgos, el pensamiento de la Edad Media. Por eso, cuando aparece este movimiento del Renacimiento, es un verdadero renacer. Es como que se despierta todo lo que es el conocimiento y la producción artística y literaria, y se cambia a esta cosmovisión del antropocentrismo, en donde ya lo central no va a ser la voluntad divina, sino que lo central va a ser el hombre, el ser humano, y el ser humano va a ser el responsable de su propio destino.
Lo que le ocurra a los hombres ya no va a depender de una voluntad religiosa, divina, sino que va a depender del propio hombre. Es el propio ser humano el que va marcando su destino, el que va construyendo su vida. Y este es el rasgo fundamental de este periodo del Renacimiento. Y como les pongo acá en el esquema, la obra representativa del Renacimiento es el Lazarillo de Tormes, que es anónima, ¿sí? Este fue un tema que por ahí muchos se confundieron. Hay diferentes versiones, ¿sí? Pero la obra original es anónima, quiere decir que no tiene definido. Luego hubo, con el correr del tiempo, otros autores que han hecho una adaptación, pero no significa que sean el autor original. Bien, esta obra, Lazarillo de Tormes, que ustedes pudieron leer en el trabajo un fragmento, es representativa de este movimiento del Renacimiento justamente por esta imagen del centrismo, de poner en el centro al hombre, al ser humano, lo que le ocurre en la vida y lo que en su vida. Por eso tomamos al Lazarillo de Tormes como esta obra representativa. Recuerden que la obra se trata de este joven Lázaro, que viene de un origen muy humilde, marginal si se quiere, y le van pasando diferentes acontecimientos a medida que va viviendo con diferentes amos y va aprendiendo cosas de la vida, ¿sí? Pero siempre es él el responsable y en todo caso el contexto que lo rodea y las personas que lo rodean, ¿sí? Lo que va construyendo su destino y lo que va construyendo su vida. Lo que le ocurre es lo real y no porque tenga que ver con una voluntad exterior, una voluntad divina, ¿sí? Esto es lo básico que quería aclararles. Luego, el otro movimiento estético que comentábamos era que se da en el siglo XVII. Este también fue un movimiento artístico, cultural, literario, y acá en este recuadro les explico un poco las características del movimiento barroco. Toda obra barroca, ya sea literaria, en pintura, arquitectónica, siempre se va a caracterizar por algo exagerado, algo muy recargado. Puntualmente en literatura lo observamos a través de un lenguaje como muy rebuscado, lleno de adjetivos. Y otra característica central es esta número 2, que es el contraste de todo lo que sean los opuestos, todo lo que son dualismos. Eso es una característica central del barroco, ¿sí? Cuestiones enfrentadas, cuestiones contrarias. Por eso en el punto 3 les pongo esto, la tensión entre lo real y lo deseado, entre el ser y el parecer. La característica del barroco es esto, es los opuestos, los dualismos, las cosas enfrentadas. Luego, como otras características, tenemos el temor a la muerte, y acá en el 5, la toma de conciencia de lo efímero de la vida, que se relaciona con el temor a la muerte. En el periodo del barroco se toma una conciencia general de que la vida es algo efímero, es algo fugaz, es algo que parece un sueño, ¿sí? Y esto genera un temor hacia la muerte, hacia el fin de la vida. Como obra representativa del barroco, que también lo pudieron ver en el trabajo, tenemos al famoso Don Quijote de la Mancha. Que Don Quijote de la Mancha no es una obra anónima, sino que está escrita por un gran escritor que es Miguel de Cervantes. ¿Y por qué esta obra Don Quijote se considera representativa del barroco? Justamente porque confluyen en esta obra todas las características que recién mencionábamos. Ver un lenguaje muy rebuscado, lleno de adjetivos, difícil de leer, si se quiere, y sobre todo porque en esta obra se advierte la tensión de los dualismos, la tensión entre los contrarios. Pensemos en la historia de Don Quijote, que en realidad es una persona pobre, de condición más bien humilde, que enloquece por leer novelas de caballería y cree en su delirio ser un caballero y sale a realizar grandes aventuras creyéndose todo un mundo imaginario producto de su locura, pero que ese mundo imaginario sería en realidad el mundo que él desea. Y acá vemos la contradicción, el dualismo entre lo que realmente se es y lo que se quiere ser o lo que se quiere lograr, ¿sí? Es este enfrentamiento, esta tensión.
Y bueno, dentro, como habrán podido ver, dentro de... bueno, chicos, continuamos. Perdonen la desprolijidad, pero estos programas de grabación gratuita me limitan en el tiempo y después tengo que ensamblar. Bueno, vamos a retomar por donde andábamos, que estábamos trabajando un poquito el tema de Don Quijote de la Mancha. Bueno, como les venía diciendo, esta obra entonces se considera la representativa del movimiento barroco en el sentido que presenta claramente esta dualidad, esta oposición de contrarios entre lo que es realmente y lo que se desea ser, ¿sí? Es esta contradicción de la vida misma. El barroco tiene esta visión de la vida como una contradicción, ¿sí? Como una tensión entre contrarios. Bien, y por otro lado también en el Quijote se puede ver este temor a la muerte y esta idea de la vida como algo fugaz, ya que al final de la obra, como habrán podido ver, el personaje, cuando es derrotado en su última batalla, regresa a su hogar y ahí es donde muere, ahí es el momento en que recupera la conciencia, recupera la cordura y al darse cuenta de que todo lo que vivió fue algo imaginario, fue producto de su delirio, ahí es donde muere, ¿sí? Entonces en este final dramático también se ve esta contradicción, ¿no? Entre la realidad y lo que se quiere ser, el imaginario, y al no poder lograrlo, bueno, finaliza la vida, como que la vida ya no tiene sentido dentro de la realidad, que es la que el personaje no logra adaptarse, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquitito para que no se haga muy largo. Vuelvo a correr la pantalla. Bien, así como el Renacimiento y el Barroco, que se incluyen dentro del siglo de oro español, son dos movimientos artísticos y culturales, las dos obras que recién mencioné como representativas, El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha, también dan inicio, son obras representativas porque dan inicio a determinados géneros narrativos. Tenemos, por un lado, la novela picaresca, que como les pongo acá en el recuadro, es un género literario que se inicia con la obra El Lazarillo de Tormes, ¿sí? Es donde arranca este género de la novela picaresca. Y las características, que también se las incluí en uno de los trabajos, son estas que pongo acá. El pícaro, el personaje del pícaro, que es esta persona en general marginal, de un ámbito muy pobre, pero que se las ingenia y se las rebusca para poder sobrevivir. No siempre de la mejor manera, no siempre de manera legal, pero es una persona ingeniosa, tramposa, que se las rebusca de alguna manera para poder sobrevivir. Ese es el personaje del pícaro. Tenemos como otra característica lo que es la forma autobiográfica, quiere decir que la novela está narrada en primera persona, como que realmente el personaje cuenta su propia vida en primera persona. Como se incluye dentro de esta cosmovisión realista, vamos a ver que presenta algo que se llama verosimilitud. El concepto de la palabra verosímil significa que algo es creíble, que algo parece verdadero. Por eso cuando leemos la obra, que se encuadra dentro de la cosmovisión realista, esta obra Lazarillo de Tormes no quiere decir que realmente sea algo que ocurrió en la realidad. Es una historia inventada, pero sin embargo es verosímil, en el sentido de que es creíble, que podría llegar a pasar una historia así en la realidad, ¿sí? Parece verdadero. Ese es el concepto de verosímil. Otra característica es la crítica social que hace la novela. Obviamente, al describir todas las situaciones por las que va pasando Lázaro, está haciendo una crítica a la sociedad del momento. El tema del uso de la burla, la ironía y un lenguaje vulgar. No es un lenguaje exquisito ni refinado, al contrario, es un lenguaje más bien grosero que utiliza la obra. Y por último, vamos a Don Quijote de la Mancha, que es una novela que inicia otro género literario, que es la novela moderna, ¿sí? Se inicia hacia fines del siglo XVI, esta novela moderna, y esta obra, Don Quijote de la Mancha, es la que da el inicio, el origen a este género literario de la novela moderna.
La novela moderna presenta realismo y verosimilitud, que ya lo comentamos recién. Y acá viene otra cuestión fundamental. Antes de que surgiera la novela moderna, es decir, antes de Don Quijote de la Mancha, el género de literatura que se leía eran las novelas de caballería, que corresponde a lo que es gran parte de la Edad Media. Estas novelas de caballería se trataban de las grandes hazañas de los héroes en épocas remotas, en lugares muy lejanos, así como un ámbito muy impreciso, y glorificaba a la figura del héroe, ¿sí? Una vez que se termina esto de las novelas de caballería y arranca esto de la novela moderna, ya el tema que se va a abordar, como les pongo acá en la segunda característica, ya no van a ser las grandes hazañas de los héroes, de los caballeros, luchando en grandes batallas en lugares lejanos, sino van a ser conflictos relacionados con el ser humano, ¿sí? Recordemos que se cambió del teocentrismo al antropocentrismo, el hombre empieza a ser lo central. Y entonces los conflictos que aborda la novela moderna son conflictos relacionados con las conductas humanas, ¿sí? La conducta del ser humano en un contexto real o posiblemente real. Los personajes que se presentan son personajes cotidianos, no aparecen personajes fantásticos ni mágicos. Otra característica de esta novela moderna es que va a presentar avances y retrocesos en la narración. Quiere decir que no va a haber una narración lineal de principio a fin, sino que va a ir contando algo, de pronto va a pasar hacia un episodio anterior, luego vuelve a avanzar. Esta es la característica de los avances y retrocesos. Otra característica importante es la figura de un personaje central de la novela que permite un hilo conductor. Sabemos que la novela es un género que se va dividiendo en capítulos, ¿sí? Que cada capítulo puede contar una historia en particular, pero esa historia se encuadra dentro de la historia general, ¿sí? Y la característica es que siempre va a haber un personaje o un grupo de personajes que va a ser el hilo conductor de todos los capítulos, ¿sí? Que va a ser, a raíz de este personaje van a girar todas las mini historias de la novela dentro de la historia general, ¿sí? ¿Se entiende? Y por último, una particularidad puntual de Don Quijote es el uso de la parodia. Esta obra de Don Quijote, además de la historia en sí que cuenta, en realidad es una parodia, una burla hacia las novelas de caballería, ¿sí? Que es el género predilecto en la época anterior a esta novela moderna. Recordemos que la historia es justamente que Don Quijote enloquece de leer tantas novelas de caballería y se cree a sí mismo ser un caballero. Entonces es el uso de la parodia, el uso de la burla, de ridiculizar, ¿sí? Determinada cosa. Esto no es una característica general de la novela moderna, pero sí es una característica puntual de la novela Don Quijote de la Mancha. Bueno, hasta acá esta pequeña videoclase, vamos cerrando. Espero que les haya sido útil. Saben que cualquier duda o problema que tengan me escriben y tratamos de solucionarlo. Les insisto mucho con la importancia de participar con los trabajos que voy mandando a través del Classroom. Y justamente quería grabar esta clase como para hacer un panorama general y ubicarlos un poco en tema y que podamos abordar mejor las actividades que les fui mandando. Bueno, los saludo, les mando un beso grande a todos y nos estamos